buenas noches, queridos hermanos. Dios los bendiga. Un miércoles más podemos estar congregados de esta manera para recibir palabra del Señor, ser ministrados en la presencia del Espíritu Santo. Así que vamos a dar comienzo a este miércoles de Timoteos, orando y pidiendo la bendición de Dios. Señor, te damos gracias porque una noche más podemos sentarnos a oír tu voz, Señor, a ser enseñados y formados a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Señor, danos un tiempo fructífero de bendición. Trae palabra de vida a nuestro corazón, Señor, para poder ponerla por obra y dar mucho fruto en abundancia para tu reino. En el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias por lo que harás. Amén y amén. Y vamos a tomar un tiempo para alabar y glorificar el nombre del Señor. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tú y yo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Ahí donde estás en tu casa, levanta tus manos al cielo y adora al Señor Jesús. Sí, Señor. En tu presencia danzamos libres, Jesús. Cúbrenos en tu luz de amor y llévanos más y más profundo. Sí, Señor. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz en nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Y de una vez más. Te adoramos, Jesús. Mis queridos Timoteo, Dios les bendiga a cada uno. En estos días, junto al pastor Roberto, hemos tenido que hacer un pequeño viaje a un aniversario muy importante en el norte, en Posadas Misiones. Y bueno, estaremos ausentes por unos días, pero quería decirles, está todo grabado en nuestros estudios, estamos al pie del cañón en todas las cosas, comunicados todo el tiempo. Quería recordarles esta actividad tan importante evangelística que vamos a tener este 25 y 26 de septiembre, sábado y domingo. El sábado tendremos esta gran fiesta con la juventud a partir de las 4 de la tarde en el campamento, donde va a estar también presente el evangelista Natanael Zavala, y vamos a tener oportunidad de llevar a todos los jóvenes y, bueno, todos los que quieran ir. Sabe que el campamento no tiene límite, tenemos un aforo muy, muy importante, y si está lindo lo vamos a hacer al aire libre, o sea que va a haber capacidad. Luego el domingo 26, vamos a tener
dos reuniones grandes, importantes, evangelísticas en el templo central. Escuche bien el horario, la primera a las 9, la segunda a las 11 horas. Por supuesto, tenemos que estar todos presentes porque el evangelista va a estar ministrando, hace falta para liberación, para ayudar a la administración, bueno, todos los hermanos, la puerta para tomar direcciones nuevas. Vamos a hacer invitaciones por todos lados. El aforo del templo se amplió un poco. Ya podemos tener hasta el 75%, así que vamos a separar algunos bancos y vamos a tener lugar para que los dos cultos estén bien completos en tu barrio, en tu zona. Invita, programen de llevar con una combi o como sea, y tengamos un fin de semana de mucha gloria y de mucha bendición en el nombre bendito de Jesús. Así que les decimos a todos que nos esforcemos, demos la palabra, hagamos invitaciones y tengamos este tiempo maravilloso de primavera y de evangelización. Muy bien, y luego de este anuncio tan importante en la palabra de la hermana Edith, recordemos que todos los días jueves tenemos en cada lugar de reunión, en toda la ciudad, anexos, grupos familiares a un templo que tienen cultos en distintos horarios. Así que acérquese, sea parte de un lugar de reunión para seguir bendiciendo el nombre del Señor y que Dios bendiga nuestras vidas. También los sábados, los jóvenes a las 19 horas, por ahora, ya habrá pronto un cambio de horario, pero por ahora seguimos a las 19 horas congregándonos. Y los domingos a la mañana, 9:30 y 11 horas, los grandes cultos de celebración los domingos para la familia. Así que, hermano, hermana, damos gracias a Dios porque la iglesia sigue adelante y con toda la bendición del Señor. Vamos a dar lugar ahora al estudio de la palabra del Señor en la voz de nuestra pastora Edith Sorensen. Continuamos con el curso del ministerio apostólico que estamos llevando a cabo los días miércoles. Hablamos de que los apóstoles son predestinados, llamados y elegidos. Muchos llamados, pocos elegidos. Elegidos entre todos y como Él quiso. Le dio autoridad y poder y los llevó para que estuviesen con Él. Jesús escogió a todos. No me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros, le dijo a los discípulos. Y en medio de ellos estaba Judas, el traidor. Desde el principio Jesús reunió a los discípulos escogidos para que escuchasen sus enseñanzas, para que le acompañasen en su ministerio y llegasen a vivir con Él como si fuera su propia familia. Juan, el apóstol del amor, el cercano a Jesús, el que le gustaba estar recostado sobre Jesús, quizás el más pequeño en edad de los apóstoles, lo describe de esta manera. En el capítulo 1, versículo 35 del Evangelio que él escribe, dice: y el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar estos dos discípulos y siguieron a Jesús. Juan no competía con Jesús. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Y ellos le decían: a ti, maestro, que traducido es maestro, rabí. Y él le dijo: ¿y a dónde moras?, le preguntaron. Y él los llevó con él y le dijo: vengan, vean. Y fueron y vieron dónde él moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Jesús se aproximó. Ellos le siguieron. Jesús les mostró cómo vivía.
Esto es muy importante para la preparación del apostolado, ¿no? Acercarse tanto a Jesús que nos pueda mostrar cómo es la vida de servicio a Dios por dentro. Ellos llegaron a ser, como bien decíamos, casi como una familia. Eran Andrés, Simón, Juan, le dijo hemos hallado al Mesías, le trajo a Jesús y ahí lo bautiza a Pedro, le cambia el nombre. ¿Estaremos dispuestos a que Jesús nos cambie el nombre? ¿Estaremos dispuestos a que Jesús ponga otra naturaleza en nosotros? Para poder ser verdaderos apóstoles necesitamos tener el corazón tan abierto que permitamos el cambio, sí, de Cefas, de Pedro, de Simón, que era caña cascada, algo que va de acá para allá. Él dijo, te voy a hacer una piedra. Señor, cámbianos y transfórmanos para que podamos ser tus verdaderos discípulos. En el capítulo 2, el verso 2 de San Juan dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Mire, los llevaba a todos lados. Acá los llevó a una fiesta, pero los llevó a una fiesta porque había todo un propósito. Él iba a hacer un milagro en esa fiesta. Y Jesús lo sabía. Entonces, como él iba a hacer un milagro en esa fiesta, lo lleva para decirle, mire, yo no soy un santurrón, no soy una estatua, soy el Hijo de Dios, pero soy un ser humano. Y me voy a ir a gozar con el novio, con la novia, y hay otras cosas más que tengo que hacer. O sea que lo llevaba de acá para allá. En el capítulo 4, versículo 35, dice, en el capítulo 4, verso 35 de Juan, sigue hablando, ¿no decís vosotros aún faltan 4 días para la siega? Yo los llevo acá al campo y les digo, alcen los ojos y vean, alcen los ojos y vean, ya están blancos para la siega. Él les enseñó, les mostró, les dio una visión, le abrió los ojos. Necesitaban estar con él para ver las cosas como él las veía. En el verso 46 dice, vino Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. En aquella boda, ¿se acuerdan que recién mencionamos? Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Así que repasemos un poquito toda esta trayectoria de Jesús con los discípulos. Un día los encuentra, están al lado del Jordán, cerca de Juan, los llama. Al día siguiente los lleva a Galilea, los lleva a donde él posaba, donde él se mostraba. Tenían que estar en movimiento, tenían que seguirlo a él a donde él iba. Los lleva luego a las bodas de Caná. De ahí de Galilea, es invitado a la boda, van con él a las bodas, cerca de Nazaret. Y de ahí se van a Capernaum, como dice en el versículo 12, al pozo de Jacob. Van a Capernaum con su madre y sus hermanos, con parte de su familia. Jesús los integró a su propia familia. Si bien después dijo, mi padre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, pero Jesús siempre tuvo un respeto hacia su madre, a sus hermanos. Cuando él se tuvo que despedir de la madre, le dice a Juan, que escribió todo esto, dice, ahí tu madre. Y algunos católicos dicen, bueno, la madre de la iglesia. No, él se lo dijo para que cuidara a su madre, porque él la respetaba por el amor, por la fe que había tenido de llevarlo en su vientre. Subió a Jerusalén y ahí lo llevó a la fiesta de la Pascua. Ahí estuvieron un tiempo, unos meses más tarde vuelve a Galilea y cuando vuelve a Galilea los encuentran todos ocupados. Estaban con su padre, estaban remendando las redes. Entonces le dice, bueno, dejen todo lo que están haciendo y de una vez por todas vengan a mi casa. Déjenlo todo, porque en este momento ustedes necesitan estar tiempo completo al lado mío. Qué privilegio cuando el Señor nos llama a estar tiempo
completo en su obra. Los conduce al lado de Él, los conduce para prepararlos para el ministerio. Y así hacemos nosotros aquí en esta familia. Vamos conduciendo, vamos mirando a aquellos Timoteos que presentan ese llamado, esa carga, esa gracia que Dios dice, bueno, yo lo tengo escogido para algo. Entonces le vamos mostrando, le vamos enseñando, le vamos revelando a través de la gracia de Dios, a través del Espíritu Santo, a través de las enseñanzas. Le vamos mostrando el camino que tiene que seguir. Lo vamos llevando para acá, para allá, a una fiesta para ver cómo se hace, a la sanidad de un paralítico, a una campaña, de este lado del Jordán, del otro lado del Jordán, donde tengamos que llevarlo. Ahí vamos, los guiamos nosotros. Como los guió a los 70, como guió a toda la multitud. Pero después tenía que venir a otro momento. Tenía que venir al momento donde dijo, dejen las redes, dejen todo. Ahora no van a estar yendo y viniendo. Ahora se van a quedar conmigo. Algunos dicen que estuvieron 3 años. Creo que si hacemos bien la cuenta, no alcanzaron a estar 3 años con Jesús. Pero este es el ejemplo que hemos tomado como principio para la práctica del discipulado en el movimiento cristiano misionero. Los discípulos se preparan para el ministerio al lado de los pastores en la iglesia y en el tiempo completo de aprendizaje. ¿A quién llamó Jesús? A lo mismo que llamamos hoy. ¿Quiénes son los aptos para esto? Son aquellos que individualmente y espontáneamente, o sea, de buena gana, dicen, yo quiero renunciar a todo. Siento el llamado y quiero consagrarme al servicio. Quiero consagrarme al servicio. Pero lo hacen de buena gana. Siempre me acuerdo una vez una joven discípula, hoy es un ministerio apostólico en otras naciones, ¿no? Pero llega con su bolsito, con su mochila a la casa pastoral y dice, acá estoy, acá vengo a pagar el precio, renunciando a todo. El pastor le dice, ¿qué te pasa? Dice, no, porque voy a entrar al discípulo. No, andate de acá, le dijo. Ni le abrió la puerta. Si vos lo vas a hacer de esa manera, no tiene ningún sentido. Ahora, si lo vas a hacer con gozo, con alegría, si lo vas a hacer con expectativas, si lo vas a hacer con tu corazón, si lo vas a hacer bien, vas a ser bienvenida. Así que cuando estés preparada, vení. Bueno, ¿qué pasó con la joven? Lo meditó y gracias a Dios logró esa paz y dijo, acá estoy, feliz y contenta. Voy a ingresar a prepararme. Claro, había un precio que pagar y era el famoso precio de la negación. Porque es una negación personal. Jesús le dijo, si no se niegan a sí mismos, no pueden ser mis discípulos. Él lo enseñó muy clarito. Para prepararse para un ministerio apostólico, yo quiero ir a las naciones, yo tengo llamado para acá, para allá, para Marte, para Júpiter. Bueno, primero tenés que tener una consagración. Cuando no vemos en ti una consagración, te podemos decir, bueno, está bien, querido, muy bien, seguí orando, seguí participando. Pero si no hay una consagración, nunca va a haber un alcanzar el propósito de Dios. Dios envió a Jesús a cumplir este ministerio apostólico, pero Él fue el primero que tuvo que consagrarse. Siendo en forma de Dios, no estimó ser a hombre, se humilló a ser un hombre, a tener limitaciones humanas, tentaciones humanas. Él también pagó un precio muy alto por cumplir su ministerio, hasta que la muerte de cruz le dijo, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Entonces él tenía que preparar de la misma manera que Dios lo había preparado a él, preparar a los 12 discípulos. Él tenía que hacerles entender
que había una negación, que había un precio que pagar. Que sí, nos encanta que nos llamen apóstoles, que nos pongan el sillón en la plataforma y que nos apantallen. Pero para eso hay un camino. Eso no se estudia en la universidad ni se compra en la farmacia. A eso se llega a través del discipulado. Y aunque muchos no estén de acuerdo, lo voy a seguir predicando. Hoy, la multiplicación de los ministerios apostólicos es así. Jesús nombró apóstoles. Ellos nombraron a otros apóstoles. Hoy la iglesia prepara hombres y mujeres que los envía como apóstoles enviados a abrir nuevas obras, a tomar nuevos ministerios, a reemplazar a otros que ya no están. Y la iglesia ocupa ese lugar, el cuerpo de Cristo, de enviar a los ministerios apostólicos. Por eso es que como discípulo, como obrero, tienes que tener la aprobación de tu iglesia. Oh Señor, ahora venimos a otra pata del gato que nos va a picar a muchos. Si no soy enviado por la iglesia, no soy un apóstol. Los autodenominados apóstoles, dijo el apóstol Pablo, algunos que no los envía nadie. ¿Quién te envió? No, yo sentí de Dios porque Dios me reveló. Si no tenés la marca del apostolado con un respaldo de la iglesia de Cristo, habría que poner a prueba tu ministerio apostólico. Así que, redondeando, ¿qué quiero decir? Que Jesús nos está dando la oportunidad de acercarnos a Él, de ir cada vez más adentro. ¿Que hay que negarse? ¿Que hay que consagrarse? Seguro. Pero Dios, que nos da la oportunidad y que nos presenta comprar esto tan maravilloso, nos va a dar la gracia para vender todo lo que tenemos, comprar el campo para tener esa perla de gran precio que es el ministerio apostólico. ¿Oramos? Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, porque tú estás llamando, tú estás escogiendo, tú estás mirando entre todo el grupo de los Timoteos, aquellos a quien tú vas a preparar en una forma especial, para un ministerio especial. Y Jesús, yo te ruego que a cada uno de ellos le des, oh Dios, la gracia, le des la unción y le des la fe para que añadan a este llamamiento la consagración, que añadan a este llamamiento la negación a sí mismo, que añadan a este llamamiento el paso de fe para poder vivir como tú quieres enseñarle a vivir. Ruego por todos, cada uno en su área, cada uno en su ámbito, cada uno con el paso que tenga que dar, que ayudes a todos y a cada uno para que puedan consagrar lo que tienen que consagrar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, y ahora, luego de este tremendo mensaje, vamos a escuchar el segundo momento de estudio de la palabra del Señor en la voz del pastor Víctor Cruz. Buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos dando comienzo una vez más a este estudio que estamos mirando cada miércoles y que tiene que ver con el Pentateuco. Estamos considerando los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levíticos y Número. Dijimos que la importancia de estos libros tiene que ver que nos ayuda a entender y conocerlos para entender después muchas de las verdades bíblicas que tienen que ver con, por supuesto, en primer lugar, con la salvación, con la redención, tiene que ver con el propósito para el cual Dios formó y estableció a su pueblo Israel. Por eso se dice que estos libros son como el semillero, ¿no es cierto?, de lo que sería luego el resto de toda la Biblia, la palabra del Señor. Y cada uno de estos libros representa un
un propósito, algo hermoso, maravilloso, que nos va abriendo un panorama, ¿no? En primer lugar, estuvimos hablando sobre Génesis, que la intención es mostrarle al pueblo de Israel quién es Dios, revelarse como el Dios poderoso, el Dios creador que hizo los cielos y la tierra, el Dios de quien surgen todas las cosas, ¿no es cierto? Dios es el origen, el creador de todo. Y hacerles ver al pueblo de Israel que ellos también son creación de Dios, que ellos son el resultado de la obra y la intervención divina, pero Dios también a ellos los hizo con un propósito. Por eso que a través de ese caminar, de ese relacionamiento que tenían, y a través de la palabra, se les iba como inculcando, metiendo esta idea, este propósito que Dios tenía, y aún a través de estos libros. Libros que también nos ayudan y nos hacen ver a nosotros que Dios también tiene un propósito por el cual nos trajo al camino, nos trajo a la salvación, hacernos ver que Dios tiene una intención y un propósito, un plan, como dice Jeremías 29:11, ¿no? Que nos dice, que dice, porque yo sé los pensamientos o los planes que yo tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal. Y bueno, así es Dios, tiene planes, tiene pensamientos acerca de nosotros, que son pensamientos y planes buenos, propósitos buenos que Dios tiene para, como iglesia, como pueblo de Dios, como cristianos, como individuos. Dios es un Dios de propósito. Dios no improvisa. Dios no hace las cosas así arrebatadas, improvisadas, a último momento. No, Dios es un Dios tremendo, que ya tiene pensado y delineado, ¿no? Y así lo hizo con este pueblo. Así que ya entramos en el libro de Éxodo. El libro de Éxodo es un libro que nos habla, ¿no es cierto?, que significa salida. ¿Y por qué se llama así? Porque, bueno, justamente relata la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Relata la salida. Eso significa Éxodo, salida. Y la salida de la esclavitud. Y es un libro en que, bueno, justamente cuando Dios les habla, era para decir, bueno, yo los saco de la esclavitud, pero los quiero llevar a una tierra que fluye leche y miel. Una tierra, quiere decir una tierra próspera, una tierra bendecida, cosa que ya después de 400 y algo de años que estuvieron en esclavitud, no sabían nada de eso, no eran dueños de nada, no tenían nada. Entonces Dios les promete que los iba a librar, que los iba a sacar de esa esclavitud, pero con un fin, con un propósito, y a llevarlos a la tierra prometida, una tierra de bendición. Cada vez que Moisés se ha presentado ante Faraón para reclamarle, él decía estas palabras: deja ir a mi pueblo. Le decía de parte de Dios, deja ir a mi pueblo. Y es interesante cuando usted busca allí los versículos, que quizás no nos dan los tiempos para hacerlo detalladamente, usted va a encontrar que en reiteradas veces le dice, deja ir a mi pueblo para que vaya y me sirva. Deja ir a mi pueblo para que vaya y me celebre fiesta. Deja ir a mi pueblo para que vaya, ¿no?, e invoque mi nombre. Bueno, distintas expresiones. Pero decir, deja ir a mi pueblo para este fin, para este propósito, para servirle, para adorarle, para hacer fiesta, para celebrar, ¿no?, al Señor. Tener ese propósito tan maravilloso, ¿no? Se repite muchas veces. Entonces, por un lado, Éxodo es un libro de redención. Es un libro que
gracias, usted recordará allí en Génesis, ¿no? En Éxodo 12, que tenemos el relato de la Pascua, porque es el día cuando salen los de la esclavitud, aquella última plaga, la plaga de la muerte de los primogénitos, y que ellos, gracias a la sangre del Cordero, que por directiva de Dios ellos marcan las puertas, los dinteles de las casas, y aquella noche la muerte, el juicio, no pasa por esa casa. Hay salvación, hay redención. Por supuesto, esto llegó ya a una condición en Egipto, como los mismos que le rodeaban al faraón dijeron: ¿no ves que ya Egipto está destruida? Ya no queda más nada, porque después de las plagas, después de los granizos, después de esto, de aquello y del otro, estaba devastado. Entonces ya no querían sufrir más y le decían que dejara ir libre al pueblo de Israel. Y obviamente después de esta tremenda plaga o juicio, ahí Faraón dice, bueno, que se vayan, ¿no? Quizás en varias veces intentó decirle, puso condiciones, bueno, vayan, pero hasta ahí nomás y vuelven. No. Vayan, pero vayan los hombres y dejen las mujeres, los ancianos, los niños. No. Después dijo, vayan, pero dejen los animales. No. Ni una pezuña, dijo Moisés, quedará. Es decir, les ponían condiciones para poder salir en esclavitud a la cual nunca accedieron. La libertad, la salvación, lo que Dios viene es completo, no es la mitad, no es una parte. Dios quiere redimirnos en todas las áreas de nuestra vida. El enemigo quisiera que bueno, vayan, bueno, vayan al culto, pero o vayan acá, o vayan, no, los niños no, o los jóvenes, o los ancianos. No. Todos vamos a salir en libertad, todos vamos a recibir todo lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Bueno, un libro maravilloso, ¿no es cierto? El Éxodo. Ahora, recuerden que es un pueblo que ha estado 400 años en esclavitud y Dios ahora tiene que formar un pueblo. Pero en primer lugar es un pueblo para Él, para sí. Un pueblo que Dios tenía un propósito. Y sabe que lo primero que Dios le pide después de sacarlos de Victoria, y cuando cruzaron el Mar Rojo y cantaron, echó a la mar a los que los perseguían, y que fue una victoria tan tremenda, porque después que ellos salieron libres, el faraón parece que reacciona y los sale a buscar, los sale a destruir, aunque sea ahí en el desierto, y ellos se atemorizaron mucho porque estaban como decía y dice la palabra, ellos dirán, están encerrados están en el desierto, porque por delante tenían el Mar Rojo, a los costados tenían las montañas y atrás venía Faraón con su ejército, con sus carros. Estaban encerrados humanamente, pero para Dios no hay encierro, porque Dios siempre tiene una salida. Quizá de donde menos se imaginaron, y usted después puede leerlo, que vemos que él clama, porque obviamente el pueblo ya empezó a quejarse, a murmurar, Moisés clama a Dios, y el Señor le dijo, ¿por qué clamas? Dile al pueblo que marche, y ahí le da las directivas, y que con su vara tocar allí el Mar Rojo, y que vino un fuerte viento oriental que separó las aguas y ellos pudieron cruzar el Mar Rojo. Tremendo milagro. Esto no es una fábula, no es un cuento, una leyenda, esto es un milagro tremendo que Dios hizo para librar al pueblo de Israel, ¿no? Ellos cruzaron y salieron en victoria. Cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, perseguirlo, Dios cerró las aguas y ahí se ahogaron todo el ejército de Faraón en aquel momento, ¿no? Tan precioso. Pero ahí empieza Dios a tratar con este pueblo, ¿no? Y lo que Dios quería hacer, vemos que en Éxodo 25,
Ustedes recuerdan que estuvo en esclavitud, no tenían nada. Y sabe qué hermoso, ¿no? Que Dios cuando lo salvó, lo rescató, lo sacó, no lo sacó con las manos vacías, lo sacó bendecidos, lo sacó prosperado. Ellos decía que, claro, con el apremio de los egipcios de que se fueran, dice que ellos, cada uno le pidió al egipcio, ¿no? Y dice, de esta manera despojaron a los egipcios, que no era nada injusto, porque ellos vivieron edificando todas esas cosas que tenían ahí en Egipto, fueron a base de sacrificio y látigo y castigo de los esclavos, de los hebreos y de otras naciones, sin duda también, ¿no? Entonces, cuando ellos salen, Dios le había dicho que los iba a sacar, y que cada uno pidieran a su vecino. Y sacaron joyas, vestidos, esto, el otro, recontra bendecidos salieron, ¿no? Prosperados, por así decirlo, ¿no? Porque cada uno, dice, despojó. Y claro, los egipcios, con tal que se vayan, les daban todo lo que pedían. De esa manera, así, Dios no los sacó, bueno, así de cualquier manera, los sacó bendecidos. Pero acá está, a veces, como el diseño, como el propósito de Dios, ¿no? Y usted fíjese que en el capítulo 25, lo primero, porque es lo primero que uno encuentra, lo primero que Dios le demanda y le pide al pueblo de Israel, ¿sabe lo que es? ¿Qué es lo primero que Dios le pide a Israel? Una ofrenda. Le pide ofrenda. ¿Cómo empieza, no? Lo primero que Dios empieza a pedir es una ofrenda. Y es una ofrenda especial, porque acá se ve un poco de todo lo que ellos tenían y que habían podido rescatar de Egipto. Y dice, Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y mire estas expresiones, tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de camello, teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice, piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Esto es lo que Dios le pide. Y ahora, ¿de dónde sacaron todo eso? De Egipto. Es decir, Dios los bendijo, Dios los prosperó. Pero ahora Dios quería que con eso ellos pudieran servir al Señor. Que Dios les pedía una ofrenda. No era obligatoria, sino que dice, cada uno de su voluntad, de su corazón, tomarán ofrenda para mi ofrenda, ¿no? Si bien era para un asunto específico, pero era para el Señor. Y lo primero que Dios hace es pedir ofrenda. Esto es interesante también, ¿no? Que cuesta hoy. Y bueno, quizás cuántas veces hemos hablado hoy, poder servir a Dios, como dice en la palabra, honra a Jehová con tus bienes y tus graneros serán llenos, ¿no? Cuando honramos a Dios con aquello que tenemos, cuando reconocemos que lo que tenemos se lo debemos al Señor, que no somos dueños, sino que somos administradores de lo que Dios nos ha dado, y poder de esa manera servir también al Señor. Ahora, ¿con qué objetivo Dios pidió esto? Y bueno, habría mucho para hablar sobre este tema, ¿no? Pero dejamos ahí, pero ve usted la importancia que tiene. Dios los bendijo para que sean de bendición. Dios los prosperó, Dios les soltó los recursos, pero también para que con ellos podamos, quizás, bueno, tener para cubrir nuestros gastos, necesidades, o nuestras necesidades, placeres o alguna cosa, pero también para con ello poder servir al Señor, que no es en vano y que Dios recompensa y bendice también. Pero el objetivo, ¿cuál era? ¿No es cierto? Ahí tenemos en Éxodo 25,
y dice, harán un santuario para mí, verso 8, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué es lo que Dios quería? Hacer un santuario, un tabernáculo, hacer un lugar donde Él pudiera estar en medio de ellos, donde ellos pudieran venir a celebrar, a gozarse, a alabar a Dios, a tener un encuentro con el Señor. Ahí Dios quería establecer, ahí se empezó a establecer lo que sería el culto, lo que sería el santuario, lo que serían, ¿no es cierto?, las ofrendas, los sacrificios, los animales, el ministerio, los sacerdotes. Esto estaba ahí en todo ese proceso de formación, que ya estaba todo en el corazón, en la mente de Dios, y que Dios iba revelando. Usted después puede leer aquí en Éxodo los capítulos siguientes, como Dios le dice acá, van a hacer lo que yo les pida conforme al diseño. Todo lo que Dios les pidió era según el diseño que Dios le mostraba, cómo tenía que ser el atrio, cómo tenía que ser el candelero, cómo tenía que ser el tabernáculo en sí, sus divisiones, sus muebles, cómo tenía que ser todo. Por eso las ofrendas que les pidió, ¿no? ¿Con qué motivo? Tener un espacio, un lugar. Un espacio, un lugar, no allá a un costado, bueno, como diciendo, acá estoy yo, si quieren venir, si quieren acercarse allá en una punta, en un rincón olvidado. No, dice en medio. Inclusive cuando usted lee un poquito más, el orden de Dios para la organización para lo que era el acampar de este pueblo, cómo tenían que acampar, era alrededor del tabernáculo. Dios no es un agregado, Dios tiene que ser el centro de nuestra vida. La presencia de Dios, ¿no es cierto?, tiene que afectar todo nuestro ser. Nuestro hogar, familia, casa, matrimonio, trabajo, hijo, bueno, todo. No como uno, bueno, esto no. Quizás como los religiosos, bueno, tienen su vida y allá el domingo, cuando se acuerdan o cuando pueden, se acercan o le dan ese espacio, ese lugar a Dios. No, esa no fue el diseño, esa no fue la idea de Dios, sino que Dios quería afectar nuestra vida en todas las cosas. Bueno, aquí tenemos entonces en el libro de Éxodo cómo se comienza a organizar, ¿no es cierto?, lo que sería, para que ellos se den cuenta que eran el pueblo especial para Dios, que Dios los creó, que Dios los rescató. Ahora había un propósito doble. Primero, que entendieran que Dios los había creado, que todo surge de Dios, que así como la creación y el ser humano surge de Dios, este pueblo nació con Abraham, que ellos son producto y son, ¿no es cierto?, resultado de un milagro, porque nunca pudieran haber venido a existir o a dar a luz si Dios no hubiera intervenido en la vida de Abraham. Entonces, por un lado les hace ver que, ¿no es cierto?, en el Génesis, que ellos son creación de Dios, pero aquí en Éxodo podemos ver que eso también es para nosotros, que también somos fruto, resultado de la redención. Es decir, que Dios tiene un compromiso, o mejor dicho, tiene un derecho, no compromiso, tiene un derecho doble. Primero, por ser creación de Dios, y luego por redención. Él nos creó, Él nos hizo, como dice el Salmo 100, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pero también vemos, ¿no es cierto?, que somos de Dios porque Él los redimió. Este pueblo era ya de Dios, porque ellos no hubieran derramado aquella sangre, y bueno, el juicio los hubiese matado o destruido allí en Egipto. Pero ellos por redención, y redención significa comprado a precio de sangre. Y esa es la idea que también nos quiere comunicar a nosotros, hacernos recordar. Génesis nos recuerda que somos creación de Dios. Éxodo nos recuerda que somos redimidos por el Señor, gracias a ese cordero que fue sacrificado. Por eso lo dice
el libro de las cartas de Pedro, cuando dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, no con oro, no con plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por hoy dejamos, ¿no es cierto?, agradeciendo a Dios que Él nos creó. Él nos creó. Me encanta ahí en Isaías, ¿no es cierto?, cuando dice, le dice a Israel, lo que nos dice a nosotros, como que está esta figura siempre presente, ¿no es cierto?, como para que, y con esto termino, ¿no es cierto?, en el 43 de Isaías, y el título dice, Jehová es el único Redentor, y le dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y luego están las promesas de que cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarás, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate. Y bueno, ahí está, ¿no es cierto?, tremenda palabra. Al pueblo de Israel, pero también lo dice a la iglesia. ¿Qué le dice? Recordar estas cosas. Yo soy tu creador. Yo soy tu creador. Yo soy tu formador. Pero también luego le dice, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando habla de redención significa que alguien pagó un precio. La redención es pagar mediante un rescate. Y nosotros somos redimidos. Porque el precio que Él pagó fue su sangre preciosa. Dale gracias. Y entender para qué. Con un plan, con un propósito en nuestras vidas. Él pagó un alto precio para salvarte, para que puedas cumplir el propósito de Dios. Que Dios te bendiga. Será hasta la próxima clase, si el Señor así lo permite. Y para culminar esta noche de enseñanza, vamos a escuchar el tercer momento de estudio y de enseñanza en la voz del pastor Isaías Sorensen. Dios les bendiga y bienvenidos a una clase más de Nueva Vida en Cristo. Estamos en el manual número 3, en la lección número 11. Una lección muy importante para nuestra vida en comunión y en comunidad cristiana. El título de este capítulo es Saludándonos los unos a los otros y hospedándonos los unos a los otros. Estos dos temas son muy puntuales y vamos a tratar de en los próximos minutos ver algunas verdades bíblicas que encontramos sobre esto. Para comenzar, vamos a leer algunas afirmaciones y ver si estas son verdaderas o falsas. La primera: la iglesia no es solo un lugar de recibir enseñanza, también es un lugar para relacionarnos con otros cristianos. Qué interesante afirmación. Y quizás en ella podemos llegar a encontrar alguna contradicción de opiniones. Algunos piensan que la iglesia es solo un lugar donde venimos a congregarnos y nuestra relación con las personas no tiene trascendencia. Mientras otros han llegado al extremo de convertir la iglesia en una actividad social alejada de su principal función, que es la de predicar la palabra del Señor. Ahora bien, si nosotros entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo y un cuerpo tiene muchas relaciones distintas entre sí, es importante entender que la iglesia no solo tiene una relación vertical que sucede con nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, a través de sus manifestaciones, no solo tiene una relación hacia el púlpito, lo que nuestros pastores nos dicen a nosotros, sino también hay una relación de fraternidad, de comunión, los hermanos, los unos con los otros. ¿Cuántas veces hemos escuchado
la importancia de que una persona encuentre no solamente la palabra de vida, sino un lugar. Así que la primera afirmación es verdadera. ¿Qué dice la segunda afirmación? Nuestra palabra puede ser de gran estímulo para otros. Nosotros estimulamos con nuestro ejemplo, y es verdad, lo primero que habla de nosotros es nuestro ejemplo. Pero muchas veces la gente necesita escuchar nuestra voz. La gente necesita que nosotros le digamos cosas que lo animen, cosas que lo edifiquen. Entonces, la segunda afirmación también es verdadera. ¿Qué dice la tercera afirmación? Muchas personas buscan la iglesia para encontrar el calor humano. Aunque este no debería ser el principal motivo por el cual nosotros llegamos a la iglesia, también tenemos que entender que muchas personas llegan buscando diferentes cosas a la iglesia. Personas llegan buscando una sanidad, personas llegan buscando una liberación, y en este tiempo en el que vivimos con tanta gente sintiéndose sola, llega buscando el compañerismo, el contacto. Qué hermoso que nuestra iglesia sea una verdadera comunidad de amor. Así que la tercera afirmación también es verdadera. Vamos al primer punto de este estudio, que es saludarnos los unos a los otros. Para esto vamos a leer Romanos 16:16 y en este versículo vamos a empezar a estudiar este tema. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Amén. Lo que nos está hablando este pasaje es acerca de que como iglesia necesitamos saludarnos. ¿Y a qué se refiere con saludarnos? No simplemente a ese gesto compasivo que uno cruza en la calle, una levantada de mano, un acompañamiento de ceja, sino nos está hablando de una relación. Nos está hablando de intercambiar nuestras preguntas de afecto hacia el otro. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo nos dice que nos tenemos que saludar? Con ósculo santo. Época de pandemia. Nos saludamos con el codito, nos saludamos con el puñito. Ni siquiera nos damos la mano, quizás algunos empezamos un poco a darnos la mano. Pero déjenme ir al espíritu que hay en este pasaje. Nos habla de un saludo con intimidad. Uno no besa a extraños, besa a familia. Nos está hablando de un real interés en la otra persona. No se refiere solamente a la acción que hacemos con los labios. Se refiere a ese proceso de intimidad que nos lleva a saber qué es lo que la otra persona está pasando y cuál es mi respuesta hacia ello. Para el punto número 2, tenemos el pasaje que está en Colosenses 4, del verso 7 al 18. Hay pasajes que a simple vista nos parecerían de mucha profundidad o de quizás gran impacto teológico sobre nuestra vida. Pero este pasaje tiene un impacto muy importante en nuestra relación con nuestros hermanos, que es todo un espectro importante de nuestra vida cristiana. ¿Qué contiene este pasaje? Las salutaciones de Pablo y los que estaban con él, a la iglesia de Corintios y a hermanos específicos en situaciones y puestos específicos. Saludos que nos hablan de la capacidad de conocernos. La pregunta número 3 dice, ¿qué nos enseña este pasaje? Que no solamente eran personas a las que Pablo ministraba, sino que además eran personas por las que Pablo se interesaba, personas que Pablo conocía, que sabía qué vida estaban viviendo. Que no solamente eran parte del mismo ministerio, eran parte de una familia, de la gran familia de Dios. En el punto 4 tenemos algunos verdaderos y falsos. ¿Los leemos juntos? Pablo amaba a los cristianos en Colosa. ¿Esto es verdadero?
esto es verdadero. Saludar es solamente una costumbre superficial. Vemos que en este pasaje se llega a la profundidad del amor los unos por los otros, así que este es falso. Pablo le costaba recordar los nombres. Él no solamente recordaba los nombres, sino que era lo que cada uno de ellos hacía, así que este también es falso. Pablo tenía estrecha relación pastoral con ellos. Este es verdadero. Pablo sabía sus situaciones y conocía su necesidad. Pablo se limitó a enseñar la Biblia sin meterse mucho con lo personal. Esto es falso. Y acá me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Hermano, hermana, cuando tu pastor te pregunta sobre tu vida, sobre tus situaciones, abrí tu corazón a él. Compartile lo que estás viviendo. No es meramente para promoverte o castigarte. Muchas veces es porque necesitas saber cómo está el cuerpo de Cristo. Pablo prefería la soledad, tenía poca paciencia para estar con la gente. Y esto es falso. Él siempre estaba rodeado de personas, rodeado de gente con necesidad. Y la última afirmación, Pablo usó los saludos para estimular a los hermanos. Y este es verdadero. Cada una de nuestras palabras tienen que estimular a nuestros hermanos a la fe, a creer, a llenarse del Señor. Cada una de nuestras palabras tienen que ser de ánimo. Y aquí encontramos, en el punto número 5, nos pide que hagamos una lista de algunas de las palabras que usaba el apóstol Pablo para animar a los hermanos, y les dice: amados y fieles, compañeros de prisiones, firmes y perfectos, justos, ayudadores. Cada una de estas palabras inspirando a los otros a que se animen a creer por más. Termina haciendo una pregunta: ¿cómo es nuestra forma de saludar a los demás? ¿Es fría? ¿Es distante? ¿Es amigable? Califiquémonos en el nombre del Señor y ojalá el Señor nos ayude a sacarnos una buena nota. Llegamos a la segunda parte del estudio y decíamos que la primera era saludarse y la segunda era hospedarse. Vamos a ir a Primera de Pedro 4:9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Acá nos está hablando de la hospitalidad, de la capacidad de hacer que los otros se sientan bien. Sabe que cuando hablamos de hospedar, y más en esta época, nosotros cuántas veces hemos abierto nuestros hogares, nuestra iglesia, para que los hermanos que vienen a nuestras conferencias, aniversarios, tengan un lugar donde estar. Y la Biblia misma lo dice, algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¿Cuántos han sido de tremenda bendición? A nosotros mismos como familia nos ha tocado hospedar. Y qué maravillosa responsabilidad poder recibir a los siervos del Señor, a los que vienen en busca de una palabra, en busca de un aliento, nosotros ser buenos hospedadores. Aquí también hay un verdadero falso y vamos a leerlo y a completarlo todos juntos. ¿Cómo es la hospitalidad genuina? Para contestar esta pregunta, medite en las siguientes afirmaciones, marcando si son verdaderas o falsas. Vamos con la primera. La hospitalidad requiere la habilidad de hacer buenas tazas de café. Esta es falsa. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que nos faltan dones para ser buenos hospedadores? Pero en realidad la hospitalidad tiene que ver más con una disponibilidad de nuestro corazón que con nuestras capacidades. El gesto, la intención siempre es preponderante. La segunda afirmación, la hospitalidad es la habilidad de hacer que las visitas se sientan cómodas. Aquí encontramos otro punto de la verdad. Esta es verdadera. Cuando nosotros lo hacemos con amor, cuando las personas se sienten bien recibidas, y no puedo pasar de largo este punto sin recordar, siempre cuando viajábamos a la capital, había un hermano que tenía una pequeña casa a la que todos querían ir a estar un ratito, a tomar un mate, a tomar un café, porque se sentían bien
recibidos. Hermano, hermana, ¿cómo se siente la gente cuando te pasa a visitar? La tercera afirmación dice, la hospitalidad requiere de tener una buena casa para poder recibir visitas. Y aunque nosotros siempre buscamos la excelencia, y cuanto más hermosa es la casa, más ganas nos dan de recibir gente. Pero esto es falso. En medio de la humildad, nosotros podemos ser grandes hospedadores. Que dice la siguiente, la hospitalidad viene del corazón y es una buena manera de mostrar amor hacia los demás. Hermano, hermana, qué bueno es demostrar el amor. Por eso es que esto es verdadero. Cuando nosotros demostramos el amor hacia los demás, estamos haciendo no solamente la obra de Cristo, sino de nuestros hogares un lugar de luz. Que dice la siguiente afirmación, el que es buen hospedador recibe visitas sin esperar que le devuelvan el favor. ¿Cuántas veces? Quizás por distintas razones nosotros no hemos podido estar en otros lugares o visitar otras personas, pero qué importante que nuestro lugar esté abierto para recibir, que nuestro hogar esté abierto para recibir sin esperar nada a cambio. Porque así hace las cosas el cristiano. El cristiano hace las cosas sin esperar nada a cambio, porque nuestra recompensa viene del Señor. La siguiente afirmación, la hospitalidad requiere un espíritu generoso, pero no necesariamente el desembolso de mucho dinero. ¿Sabe? Las cosas más sencillas muchas veces son bien recibidas. Necesitamos saber que la generosidad está en nuestro corazón. Y la persona que viene va a sentirse bien recibida. Va a sentirse bien animada. La siguiente afirmación, la hospitalidad es algo que tenemos que hacer aún sin querer. Y aquí es donde entran a tallar algunas cuestiones de índole personal. ¿Es necesario que yo cumpla los mandamientos, esté de acuerdo con ellos o no? Ayúdame, Señor. Siempre es importante que sea capaz de obedecer lo que me pide el Señor. El último punto dice, la hospitalidad no requiere que invite a alguien a su casa. Tenemos muchas formas de ser hospitalarios. En las reuniones, atendiendo a los demás, ayudándolos, acompañándolos. Que el Señor nos guía a usted y a mí para ser gente hospitalaria. Déjenme leerles lo que dice el punto número 8. Muchas personas viven vidas solitarias. Puede ser que no tienen familia o amigos, aunque los que tienen amigos muchas veces sienten la necesidad de un contacto personal con otros. Precisamente por esto, la hospitalidad es importante, porque hace que las personas sientan que alguien se interesa por ella. Ven a la iglesia buscando a Dios, pero también tienen calor humano. Que nuestra iglesia sea un lugar de amor, donde los que se acerquen encuentren una palabra del cielo para su vida, pero también una comunidad que los ama, que los acompaña y que está siempre con ellos. Hasta aquí llegamos con el estudio del día de hoy. Quiero decirles que Dios les bendiga. De esta manera hemos culminado este miércoles fructífero de bendición, lleno de palabra y de enseñanza. Gloria a Dios por cada mensaje. Gloria a Dios por cómo Él está obrando y trabajando en nuestras vidas para seguir siendo luz donde Él nos lleve. Amén. Vamos a orar para despedirnos, para el próximo encuentro, poder encontrarnos todos juntos bajo la gloria del Señor. Amén. Padre, gracias te damos porque tu palabra es fiel y abundante cada día en nuestra vida. Pedimos tu bendición para cada hogar y que esta palabra dé fruto en abundancia. En el nombre de Jesús nos despedimos y gracias te damos por todo, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.